Francisco Antonio de Cela y Erizaga es notable por ser quien proclama el primer grito de independencia en Tacna, el 20 de junio de 1811. Por eso es considerado prócer de la independencia del Perú. En 1808, Napoleón Bonaparte, como plan de su proyecto de dominación, invade España. Argentina, aprovechando esta situación, el 25 de mayo de 1810 derroca al virrey Hidalgo de Cisneros y eligen nuevas juntas para buscar la independencia del virreinato del Río de la Plata, actual Argentina. Al mando del abogado Juan José Castelli, el Ejército Libertador establece comunicación con los habitantes de las ciudades del Alto Perú y del sur peruano, buscando despertar en ellas el espíritu de rebelión, y lo logran, entre ellas la ciudad heroica de Tacna. Encabezado por el prócer Francisco de Cela, y como plan de su levantamiento, toman el cuartel de la ciudad, apoderándose de las armas y demás pertenencias. Sin embargo, el 26 de junio, una terrible noticia terminaría por desbaratarlos. El ejército de José Manuel Goyeneche, del ejército realista, proclama la derrota del ejército de Castelli, que venía por el Alto Perú. Frente a esta noticia, cunde el desánimo en Tacna. El movimiento ha terminado con su total fracaso y con la captura de Francisco de Cela. En 1814, Cela es condenado a destierro del país y a 10 años de prisión en Panamá. El prócer, debilitado por el clima y terribles tribulaciones anímicas, sucumbe a la muerte el 18 de julio de 1819, pronunciando frase como esta: ni Tacna ni Perú. Por ello, la ciudad de Tacna lo recuerda como una de sus figuras más ilustres y le rinde homenaje en plazas y calles. Aunque su levantamiento solo duró 4 días, marcó el antes y el después del primer grito de independencia en el Perú. Luego del fracaso de 1811, los patriotas argentinos volvieron a enviar fuerzas al Alto Perú. Su plan era llegar al corazón del virreinato peruano, centro del poderío colonial en Sudamérica. Enrique Payardelli intentaba tomar Moquegua y luego pasar a Arequipa. Paralelamente, Manuel Belgrano avanzaba por el Alto Perú e intentaba tomar la ciudad de La Paz. Sin embargo, la suerte les fue adversa y por partida doble. Payardelli caería en octubre de 1813 en las pampas de Camiara. Un mes más tarde serían vencidas las tropas de Manuel Belgrano. Los centenarios de los levantamientos dirigidos por Francisco de Cela y Enrique Payardelli en 1811 y 1813 respectivamente, encontraron a Tacna ocupada por los chilenos. Por obvias razones no se pudieron celebrar convenientemente. Pero en el siglo XXI, estas gestas por la libertad de América han sido celebradas en Tacna con la grandeza que merecían. Corriente Libertadora del Sur, Don José de San Martín. Todas las juntas o rebeliones fueron combatidas y derrotadas, principalmente desde el Perú por el virrey Abascal. La única junta que nunca fue derrotada fue la de Buenos Aires, y la gran ciudad donde nunca hubo juntas fue Lima. Estas dos ciudades fueron polos opuestos de la lucha por la emancipación. Buenos Aires como eje del movimiento independentista y Lima como el más poderoso bastión realista. Los revolucionarios de Buenos Aires, al mando de don José de San Martín, estaban convencidos de que su supervivencia estaba condicionado a la independencia de otros territorios sudamericanos, en especial el virreinato del Perú, que era el centro del poderío español. Durante la primera etapa del proceso, los primeros revolucionarios del Río de la Plata, como Juan José Castelli, Enrique Payardelli y Manuel Belgrano, habían tratado de llegar a Lima cruzando el Alto Perú, es decir, Bolivia. Pero todas las expediciones fracasaron. Es aquí que aparece la figura de don José de San Martín. De su cabeza nació la brillante idea de atacar Lima, pero no por el Alto Perú, como lo habían estado haciendo durante 6 años. No, ese no era el camino. A Lima había que entrar por el sur, es decir, por Chile.
San Martín parte al Perú desembarcando en Paracas en septiembre de 1820. Es ahí en Paracas donde surge el mito de supuestamente San Martín tuvo un sueño con parihuanas y en base a ese sueño ideó la primera bandera del Perú. A fines de septiembre de 1820 se producen las primeras reuniones entre los realistas y los patriotas, lo que se conoce como las conferencias de Miraflores, teniendo resultados negativos. Obteniendo la respuesta del virrey, San Martín desestabiliza al bando realista, ordenando crear un cerco a Lima para bloquear todo tipo de abastecimiento. El puerto del Callao lo bloquea Thomas Cochrane con sus 20 naves, mientras que el sur, el norte y el centro lo hacen el ejército patriota. Es una estrategia militar para expulsarlos de la capital. El régimen realista se venía abajo. En enero de 1821, un grupo de realistas depone al virrey Joaquín de la Pezuela y coloca en su lugar al virrey José de la Serna. A esto se conoce como el motín de Axnapuquio. El 2 de junio de 1821 se produjo la conferencia de Punchauca, donde se reunieron San Martín y el virrey La Serna, y donde este último no aceptó ningún tipo de independencia y terminó retirándose con su ejército hacia la sierra. José de la Serna estableció su base en el Cusco. Desde allí gobernó durante 3 años más todo el sur andino y el Alto Perú, que para ese entonces eran los últimos reductos que permanecían leales al rey. Tras el abandono del ejército realista, San Martín ingresa a la ciudad de Los Reyes el 12 de julio de 1821. El 15 de julio se decreta que la independencia tenía que declararse el 28 de ese mes. El sábado 28 de julio, a las 10 de la mañana, San Martín sale del Palacio de los Virreyes y expresó su famoso discurso. El Perú es, desde este momento, libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! ¡Viva! Corriente Libertadora del Norte. Pero la victoria de la independencia no acabaría aquel sábado 28 de julio, sino que las tropas del virrey José de la Serna, instalado en el Cusco, tomarían fuerza, haciendo su ingreso a la capital el 19 de junio de 1823, llegando a creerse que los españoles retomarían el poder. Para poder acabar con cualquier tipo de reconquista, se llevaron a cabo 2 batallas. El 6 de agosto de 1824 se dio la batalla de Junín, saliendo victorioso el ejército patriota. Y el 9 de diciembre de ese mismo año se llevó la última batalla, que acabaría con el ejército realista en el Perú. Esto se desarrolló en la Pampa de la Quinoa, Ayacucho. A la 1 de la tarde de ese día, la victoria es declarada. Sin embargo, esta fue concretada gracias a muchos peruanos que buscaban desde siglos la libertad del terrible yugo español que los oprimió durante 300 años. 200 años después de aquel esfuerzo, aún nos queda pendiente librarnos de aquellos poderosos enemigos que hoy nos oprimen, como la ignorancia y la corrupción.